Ok, muy bien, hermanos. Quisiera retomar vamos a mirar aquí y vamos a ver las iglesias que hemos visto y por qué. Muy bien. Entonces tenemos aquí en el año 33 inicia el mensaje a la iglesia, el periodo del tiempo de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Éfeso, muy bien. Hasta el año 100. Sabemos que es hasta el año 100 porque en el mensaje a Éfeso dice: conoces a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, es decir, que conocían a los apóstoles. Los apóstoles murieron todos alrededor del año 100, Después tenemos, esto es la iglesia de Éfeso, muy bien. Después de la iglesia de Éfeso tenemos el año 313 y es el que corresponde al periodo de la iglesia de Esmirna. En el año 313 termina la persecución de Diocleciano, muy bien, que es predicha por el mensaje cuando dice que tendrás una gran persecución. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. Y ahora estamos viendo Esmirna. Ahora, hace poco antes del almuerzo, vimos la iglesia de Pérgamo. Y vimos que el punto central, la propuesta que les estoy haciendo, es ver el año 538 como el punto que marca la diferencia. ¿Muy bien? Recuerden que aquí habían... Muy bien, voy a explicarles por qué. Bueno, vamos a explicar por qué. Quiero explicar un soporte bíblico e histórico de por qué esta iglesia termina aquí y surge la otra iglesia. Recuerden que habían dos enemigos en la iglesia de Pérgamo. Entonces Dios está bravo con la iglesia de Pérgamo. Dice, le da un testimonio. Dice: vives donde está la silla de Satanás. Eso es difícil. Dice que había un mártir, Antipas, y dice que has guardado mi nombre, pero dice: sostienes aquellos que sostienen la doctrina de... Tienes aquellos que sostienen la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. ¿Recuerdan? La doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Y vamos a ver en el siguiente periodo que la doctrina de Balaam toma una nueva forma. Una forma más... se consolida el mensaje de Balaam. Pero vamos a ver qué pasó en el año 538. Es una fecha que usted tiene que saber. Es muy importante, es extremadamente importante. 538. Vamos a ver aquí, voy a darles una pequeña explicación de qué pasó en el año 538. Más o menos en el año 430, en el quinto siglo, a principios del quinto siglo, Roma empezó a tener unos ataques. El imperio empezó a colapsar. Y habían tribus bárbaras, es decir, Roma era muy educada, era rica, era próspera, y los bárbaros todavía vivían en tribus, en huts, en chozas, y comían de los árboles. Era muy básico. Tenían una cultura entre ellos, diferentes lenguas, pero ellos querían volverse romanos. Muy bien, pero los romanos no los dejaban porque eran bárbaros. No eran tan cultos como los romanos. Después de esos ataques, lo que sucede es que Roma empieza a colapsar económicamente y los bárbaros empiezan a tomar posesión del imperio romano. Y esto, lo que ustedes ven aquí, es lo que es hoy Europa, muy bien. Es decir, los francos no vivían ahí. Los francos vinieron del este, los franceses. Los alemanes también vinieron del este. Muy bien, todos eran tribus bárbaras. Los ingleses también vinieron del este, porque sacaron a los romanos y ellos tomaron posesión de la tierra. Eso fue en el año 400, más o menos 470 después de Cristo. En el año 538, bueno, es una historia larga, pero voy a hacerla corta. Habían dos imperios, el imperio oriental y el imperio occidental. ¿Muy bien? El imperio oriental estaba a este lado, donde está Turquía. Turquía está por acá. Y el imperio occidental es lo que se llama Europa. Muy bien. Resulta que Roma, en el año, mira, aquí está la cita, en el año más o menos 535, uno de las tribus bárbaras se tomó Roma. Como el imperio occidental cayó, uno de los bárbaros se tomó Roma.
y se hizo como rey solo de Roma, no un emperador, sino rey de Roma. Y resulta que aquí estaba el Papa, pero el Papa no podía ejercer poder porque los bárbaros, algo que tenían los bárbaros, el bárbaro que tomó esta Roma, era que eran cristianos. ¿Sí sabían eso? Los bárbaros eran cristianos, pero no creían que debía haber un papa o una cabeza de la iglesia. Los bárbaros eran cristianos, pero ellos no creían que debía haber un papa. Ellos creían que pues, todo el mundo era cristiano, pero nadie era superior a otra persona. Entonces el papa no era aceptado como el líder de los bárbaros. Entonces el imperio oriental envió unas tropas para sacar a ese bárbaro que estaba acá. ¿Muy bien? Y aquí ustedes ven en este mapa, aquí muestran este mapa las guerras que tuvieron que luchar Belisario, que venía del oriente, para sacar a este bárbaro. Bueno, entonces ustedes ven aquí el número 1, 2, el número 3, 4, son las guerras que tuvieron que hacer para llegar acá. Y si ustedes ven aquí Roma, miren, si ven acá Roma, cuando llegaron a Roma, en el punto 9, ¿se ven acá? Miren, Belisario toma Roma sin oposición. Y después en el año 538 finalmente expulsa a los bárbaros de Roma. ¿Cómo aparece el papado? Entonces cuando ya los bárbaros no estaban, entonces el papa pudo asumir la posición de emperador religioso y político. Después Belisario se fue a atacar Ravenna, pero ya Roma estaba liberada. Y de ahí en adelante, por eso se entiende que desde ese punto en adelante marca el inicio de la Edad Oscura, que va desde el 538 hasta el 1798. Los 1200 días o 1200 años predichos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. ¿Muy bien? Vamos a ver mucho más de esto, pero aquí esta es una historia que nos muestra lo que pasó en el año 538. Es bien importante. Marca el fin de Pérgamo y el inicio de la siguiente iglesia. Quiero que miren este testimonio de este profesor. No es adventista, es un profesor, no es cristiano, no sé si es cristiano, pero él va a hablar un poco más de esta historia. Él va a contar de cómo Belisario empezó primero tenía una lucha con los persas, después empezó a venir hacia Roma a liberarla. Y miren las fechas que él menciona, y se van a dar cuenta que fue alrededor del año 538 cuando Belisario sacó a los últimos bárbaros que estaban en Roma, y de ahí en adelante rigió el poder del papado. Muy bien, entonces escuchen lo que él dice y para que tengan un testimonio. But as I said, Justinian's interest was not really in Persia. He was interested in peace with Persia and in securing enough of the frontier so that the Persians couldn't launch, at least not easily, a surprise attack. And in 531, the Eastern Roman Empire and Persia signed a perpetual peace. And Justinian then moved his troops to the west, the site of his real ambitions. The Vandal War in North Africa was a triumph. What we're seeing is one of those cases in which a policy seems to succeed miraculously easy. The Vandals fell, it seemed, without a fight. Here, the people who had been the terror of Rome 120 years earlier, 100 years earlier, who had sacked Rome in 455, who had seized the granary of Rome in 430, fell almost, it seemed, without a fight. True, the native Berber population, who were subordinate to the Vandals, desert people, revolted, and they were able to raid the coast and to undermine the position of the Byzantine occupiers. The next stop was Italy in 535. Recuerden esas fechas. 533, 534, the conquest of Africa. But Italy would take 20 years, not one. And in the process, Italy itself would be devastated. And with that devastation, a lot of classical culture would be lost. What wasn't destroyed by the 5th century
invasions. And remember, we said the Ostrogoths were pretty reasonable occupiers, would be destroyed by the Romans themselves. I will not tax you with the ins and outs and ups and downs of this campaign. Suffice it to say that the general Belisarius at first was able to triumph in Italy. The Ostrogothic resistance, however, proved to be much stronger than he expected, and Justinian recalled Belisarius. Almost all of Italy was reoccupied by the Ostrogoths, and it was only the second general, Narses, who from 552 to 555 was able to take over Italy. 540 is the year that Ravenna falls to the Byzantines, and it seems to be the zenith of Justinian's reign. Ok. Lo que él está mostrando acá, para poderlo entender, explicarlo un poco más, es Belisario venía desde lo que es hoy Turquía, Constantinopla. Y él vino acá, los vándalos habían atacado a Roma en el año 455. Pero luego él vino acá y dice, de manera milagrosa, los vándalos cayeron. Y después en el año 535, así como lo dice acá, fíjense, quiero que miren este año acá, ¿sí ven acá? Dice? Cuando ellos entran a Roma, Belisario entra a Roma, y el propósito era restablecer el poder del Papa a Roma, porque Justiniano apoyaba al papado, ellos eran católicos. Y si ustedes ven acá, dice en el año 540 cae Ravenna, ¿sí ven? Años 540 Ravenna. Pero la pregunta es, ¿qué pasa entre el 535 y el 540? Está el año 538, ¿están conmigo? En el año 538 es cuando los ostrogodos, que eran la tribu bárbara que estaba en Roma, fueron expulsados totalmente. Y de ahí en adelante el papado surge lo que se llama la Edad Media o la Edad Oscura. ¿Muy bien? Que va desde el 538 hasta 1798. Esto es muy importante, hermanos. Yo sé que algunos dicen, bueno, pero esto es mucha historia, pero es muy importante, hermanos. Este es un evento importantísimo en la historia cristiana, porque este es el evento que marca el ascenso del poder papal como poder civil y poder religioso del mundo. Muy bien. Así que, y recordemos que los que sostenían la doctrina de Balaam, es decir, que querían el dinero, es el inicio, la primera concepción de lo que es el catolicismo. Muy bien. Es el inicio. Vamos a ver que se desarrolla más, pero tenemos que conocer esa historia, muy importante. En 535 se mencionan estos dos, y en la mitad está Roma. Roma cayó en el 538, y de ahí en adelante el papado es el rey, fue el rey de Italia y de Europa. Y eso nos introduce a la historia de la iglesia de Tiatira. Muy bien. La iglesia de Tiatira. Si vemos acá, empieza con Éfeso, Esmirna, Tiatira. Vamos a ver este video y vamos por favor a recordar un poco más de la historia de esta ciudad. The Apostle John tells us of 7 letters that Jesus wrote to churches in what is now known as Turkey. The 4th church Jesus wrote to was in the town of Thyatira. This city was located about 45 miles due east of Pergamum. The letter to them is the longest, yet it is written to the church in the smallest city. Unlike the other cities Jesus wrote to, Thyatira was not very significant politically or religiously. The city did boast a special temple to Apollo, the sun god, which explains why the Lord introduced himself as the Son of God, the only time in Revelation this title is used. The importance of Thyatira was that it was the gateway to Pergamum, the capital city of Asia. If Thyatira fell, the way to Pergamum lay wide open for any invader. In history, its function was to fight and delay enemy armies
until Pergamum was ready to resist. But the one outstanding characteristic which distinguished Thyatira from other towns was that it possessed more trade guilds than any other town of its size in Asia. These guilds were made up of potters, tanners, dyers, and bronze workers. Because of the roads which passed through it, the trade of half the world was brought to its doors. In particular, Thyatira was a great center of the wool trade and of those who sold dyes for garments. One of the town's cloth merchants was a woman named Lydia, who conducted business as far away as Philippi and was one of the Apostle Paul's first converts there. It was extremely hard for a merchant to pursue his or her trade without belonging to one of these guilds. Yet, to belong to these guilds put a Christian in a compromising position because of the pressure to participate in their pagan, idolatrous feasts. It was to the church in this seemingly insignificant city that John had to deliver a message of severe warning and judgment. To the angel of the church in Thyatira write, "These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you. Only hold on to what you have until I come. To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el mensaje a Tiatira. Vamos a verlo en el This time I'd like to capítulo. invite our children to make their way to Children's Church. And Vamos a verlo en el capítulo 2, verso 18. Dice así. De hecho es el más largo de todos los mensajes. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y paciencia, y tus obras últimas más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y a los que adulteran con ella los arrojaré en una gran tribulación si no se arrepienten. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón y doy a cada uno según sus obras. Pero los demás que están en Tiatira y a todo el que no tiene esta doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de arcilla.
así como yo recibí de mi Padre, y le daré también la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a hacer de nuevo, entonces vamos a mirar aquí cómo se introduce Cristo, qué dice Él, vamos a mirar las obras de Él, las obras de la iglesia, las cosas positivas, la reprensión, los elogios. Este grupo va a decir las advertencias. Muy bien. Y aquí vamos a mirar la promesa. Muy bien. Vamos a hacer un minuto para mirar eso. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Ok, bueno, el primer grupo vamos a mirar cómo se introduce Cristo. Recuerden, hermanos, que estamos viendo que la forma en la que Cristo se introduce está directamente conectada con el mensaje de la iglesia, lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Están conmigo? ¿Recuerdan? A Éfeso le digo, yo estoy caminando entre los candeleros, y si tú no te arrepientes, quitaré el candelero de tu mano. ¿Sí? A la iglesia de Esmirna le dijo, yo soy el que estaba muerto y viví, y ustedes también van a pasar por una tribulación de muerte, pero sean fieles hasta la muerte, y yo les daré victoria. ¿Muy bien? Lo mismo pasó con la iglesia de Pérgamo. ¿Recuerdan? Le dice, yo soy el que tengo la espada aguda, y si sepárense de los nicolaitas y de los que sostienen la doctrina de Balaam, porque yo voy a luchar contra ellos, y si ustedes están con ellos, lucharé contra ustedes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se introduce el Señor? ¿Cómo se introduce Cristo en esta? Cristo, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a la torre. Bueno, primero, ¿este mensaje es importante o no? Claro que sí. Aquí estamos aprendiendo principios también para estudiar la Biblia, hermanos. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que recordar que toda la Biblia es importante, hermanos. Uno no puede leer descuidadamente la Biblia porque dice, ¿por qué dice esto acá? Tengo que buscar otro lugar donde él hable de lo mismo. Bueno, ok. ¿Cuáles son las obras de la iglesia, hermanos? Caridad, servicio, fe y paciencia. Y amor. Eran buenas, ¿cierto? Da una lista larga. ¿Ustedes se dieron cuenta? Dice que tiene Amor, Obras de amor. obras de amor. amor, fidelidad, servicio, paciencia. Buenas, dice buenas cosas. Muy bien. ¿Y qué reprensión le da? Tolera a Jezabel, profetiza y enseña y Que seduce. tolera ¿a quién? A Jezabel. A Jezabel. ¿Jezabel? Esa historia yo la he escuchado. ¿Dónde escuchamos esa historia? Muy bien, está en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia de Jezabel? Sí. ¿Saben qué pasa? Que esas historias ya no son solo historias de niños, ¿sí? Muy bien. Hay que saberse muy bien esas historias, porque si lo que Dios está diciendo es que esa historia se vuelve a repetir. ¿Están conmigo? O sea, que Pero esta otra Jezabel, la historia se repite. va a haber hay una Jezabel. Muy bien. Entonces toleran a Jezabel. ¿Cuál es la